La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García, con el gusto de darle voz a este tema titulado ¿Los gobiernos son de Dios o de los hombres?, en el cual encontraremos respuesta a esta interrogante conforme a las Sagradas Escrituras. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia julio-septiembre del año 2004 y fue escrito por el ministro Elí Ortiz Fuentes. ¿Los gobiernos son de Dios o de los hombres? A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha manifestado siempre como parte de su naturaleza humana y en actitud sumamente carnal su tendencia a rebelarse a todo aquello que representa una autoridad y que por consiguiente lo considera como un atentado a su derecho de libertad, que le permita decidir por iniciativa propia quiénes y o cómo lo van a gobernar o a dirigir, confundiendo el ser libres con cubrir su malicia con capa de libertad, dejando de obrar como siervos de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Es quizá uno de sus grandes temores el sentirse dominado u oprimido y tener que obedecer las disposiciones de los hombres, por lo que en su complejo llega a considerar indigno o inferior a él a todo aquel que representa cierta autoridad, siendo esto lo que hace que en su mente surja la idea de sentirse superior a quien lo gobierna, con lo cual también nace el deseo de tomar su lugar por sentir que él sabe más o que lo puede hacer mejor, por lo que para lograr tal propósito trabaja arduamente a favor de ello, aunque tenga que recurrir a cualquier medio que no sea lícito, ignorando que, de cualquier forma, somos hechos siervos de aquel a quien obedecemos, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, según lo declara el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 16. Al respecto tenemos en la Biblia la historia de Coré, Datán y Abiram, quienes tomaron 250 varones de los hijos de Israel y se levantaron contra Moisés y Aarón, proclamando la igualdad de derecho para administrar delante de Dios, toda vez que su principal inconformidad era el por qué solamente Aarón y su descendencia tenían que oficiar en el tabernáculo de Dios. Sentían que ellos tenían también ese derecho, por lo cual Dios tuvo que manifestarse teniendo como resultado la destrucción de ese grupo disidente en un castigo ejemplar y terrible, con lo cual el Señor les demostró que su pueblo debe ser teocrático, que allí no impera la democracia. Esto usted lo encuentra en el libro de Números, capítulo 16. Otro ejemplo de rebelión hacia una autoridad superior, descrito por la Biblia, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo de Israel pide al profeta Samuel un rey para que lo gobierne, a lo cual Samuel se resiste, pero finalmente Dios le ordena que atendiera la petición del pueblo diciéndole: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Versículo 7. Las consecuencias, entre otras cosas, fueron que el pueblo de Israel tuvo que sufrir el mal gobierno de muchos de sus reyes, que los indujeron a la idolatría. Sin embargo, no obstante que Dios accedió a la petición del pueblo, no permitió la democracia, e Israel siguió siendo teocrático. Este mal en la mente y corazón del hombre sigue afectando al pueblo de Dios,
por lo cual ahora se pretende sustentar que en la Iglesia no debe de haber un cuerpo de gobierno, y para justificar y respaldar este tipo de sentimientos se distorsiona la palabra del Señor, tomándose como base lo que dijo el Señor Jesús como respuesta a la mujer de Zebedeo, quien le pedía que sus 2 hijos se sentaran a la derecha e izquierda del trono de Jesús en su reino, a lo que el Maestro respondió: el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. En cuyo argumento ignorante y erróneo se pregona que no debe de haber administración o gobierno en la iglesia, sino que cada iglesia se administre localmente, ignorando que esto es también un gobierno. Veamos cuál es verdaderamente la voluntad de Dios por medio de la interpretación correcta de su palabra, lo que nos permitirá contestar la pregunta inicial: ¿los gobiernos son de Dios o de los hombres? La versión de la Vulgata Latina de Félix Torres Amat, en Mateo capítulo 20, del 24 al 28, dice sobre la respuesta del Señor Jesús a los 10 apóstoles que se indignaron por la petición de la mujer de Zebedeo a favor de sus hijos. Dice lo siguiente: ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos y que sus magnates los dominan con imperio? No ha de ser así entre vosotros, sino que quien aspire a ser mayor entre vosotros debe ser vuestro criado, y el que quiera ser entre vosotros el primero ha de ser vuestro siervo. En esta versión vemos claramente que el Señor Jesús está señalando la forma de cómo los gentiles logran obtener el dominio, y en contraste dice cómo debe de hacer o actuar el que aspira a ser el mayor entre sus discípulos. Pero nunca existe la idea de prohibir la administración en la iglesia. De otra manera, el apóstol lo estaría contradiciendo al manifestar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 28, en el que además de manifestar su deseo en cuanto a no querer que ignoremos sobre el repartimiento de dones y que con un mismo espíritu que es de Dios, dice que puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones o los que administran, como dice la versión 1960. Es también este mismo apóstol quien señala que todas las potestades que existen por Dios son puestas, ya que no hay potestad que no venga de Dios. En razón de lo cual, en Romanos capítulo 13, del 1 al 7, no solamente habla de la existencia de potestad, que el diccionario la define como autoridad, sino que también exhorta a que toda persona se sujete a las potestades superiores a quienes pone como ministros de Dios, en el entendido también de que, así que el que se opone a la potestad, a la orden de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Versículo 2. Por lo que, si logramos entender ese concepto que es para beneficio material, pues es obvio que estos pasajes se refieren a las autoridades civiles. Será entonces cuando podamos interpretar y comprender lo que el apóstol de los gentiles enseña en Efesios 4:11, en donde dice que esta distribución de dones otorgada a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores fue dada, como lo indica el versículo 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, siendo esto último de mayor importancia que lo material por tratarse de nuestro estado espiritual. En razón de lo anterior, no existe algún argumento con respaldo bíblico para sustentar que en la Iglesia de Dios actualmente no existe un gobierno o cuerpo administrativo que permita el desarrollo, control y fomento del orden y disciplina en los miembros de la Iglesia y cuerpo ministerial, así como el velar por la predicación de la sana doctrina, teniendo como principal objetivo, como ya fue señalado, la edificación del cuerpo del Señor, reconociendo que Cristo es la cabeza, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. En razón de lo cual se desechará siempre todo designio o intención de que por capricho humano se pretenda tomar señorío sobre las heredades del Señor por una sola persona.
Existe un error mayor que se deriva del deseo de desconocer cualquier tipo de autoridad en la Iglesia, y es el pretender que a los miembros del ministerio les sea otorgado un trato por igual o menor a cualquier persona, argumentando que ante Dios todos somos iguales, en cuya actitud se fomenta la falta de respeto hacia los ministros que trabajan en la obra del Señor, pues los que ejercen bien su ministerio se granjearán un ascenso honorífico, mucha confianza para enseñar la fe de Jesucristo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, versión Vulgata Latina. La versión 60 dice: ganan para sí buen grado, y que en ambos casos se refiere a un trato preferencial de distinción. El apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 2, versículo 15, y en su capítulo 3, versículo 1, dice: esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Añadiendo las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 13 al 16, que dice: sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Si en verdad existe un buen deseo y un gran celo por cumplir lo que ordena a Dios por medio de la Biblia, cumplamos lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Amados hermanos, hemos escuchado la voz de Dios y con ella pudimos confirmar la respuesta si los gobiernos son de Dios o de los hombres. Con esto en mente, usted sabe entonces qué hacer y cómo conducirse ante cualquier autoridad y principalmente a las autoridades puestas por Dios. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.